Buenas tardes, que Dios les bendiga, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Hoy en esta tarde quiero enviar un afectuoso saludo a todos y cada uno de mis queridos amigos y de mis queridos hermanos. Bueno, vamos directamente avanzando con nuestra querida epístola, pues de los Colosenses, y bueno, entramos en un nuevo capítulo y es el capítulo 4. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Colosenses, capítulo 4. Vamos a dar lectura unos 3 versículos, ¿no? El verso 1 hasta el versículo 3. Dice: Amos, haced todo lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Verso 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Versículo 4. Dice: para que lo manifieste como debo hablar. ¿Sí? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Empieza este capítulo el apóstol Pablo dándoles estas instrucciones a los hermanos de la iglesia en Colosas, y es la continuación directamente del capítulo 3, cuando se habla acerca de los deberes sociales que tiene que tener el cristiano, ¿no? Entonces, nosotros estamos inmiscuidos dentro de estos deberes, obviamente como ciudadanos que somos en nuestro país. Tenemos que sujetarnos obviamente a ciertas leyes, a ciertas disposiciones. Igual en la empresa o en el lugar donde el hermano o la hermana estén trabajando, sabemos que hay ciertas normas, ciertas leyes o políticas internas de la institución que uno tiene que obedecer. Y el verso 1 dice: Amos, hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Note usted que en la iglesia en Colosas había también hermanos que eran asalariados, hermanos que tenían posibilidades y obviamente eran empresarios, tenían sus negocios. Muchos se dedicaban a la comercialización de la lana de las ovejas, de los bueyes, otros a la comercialización de telas, ¿sí? Y etcétera. Entonces, tenían ellos siervos por los cuales ellos debían de pagarles un salario por el trabajo que estaban haciendo. Y esta palabra no solo está dirigida directamente para los hermanos que tienen empleados, porque cuando Pablo les está diciendo a ellos amos, en ese tiempo esta palabra quiere decir alguien que está por sobre encima de otro, ¿no? Dentro del aspecto laboral. Y también se refería, escúcheme bien, a ciertos hermanos que no solo provenían del pueblo judío, sino que también habían gentiles que tenían esclavos. O sea, obviamente estos esclavos estaban sirviéndoles a ellos. Entonces Pablo viene y les dice que si ellos eran creyentes, eran cristianos, debían directamente tomar esta actitud y esta conducta para con ellos. Les dice que hagan todo lo que es justo y recto con ellos, porque sabemos que a veces hay muchas injusticias. Ustedes saben que puede incluso un empleador o una persona que está por sobre encima de otro tratarle de una manera severa y tratarle de una manera cruel. Pero en aquel tiempo Pablo les está diciendo que hagan todo lo que es justo y recto con ellos. Entonces, para que estos amos hagan todo lo justo y lo recto para con sus siervos, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Como pregunta. Obviamente tenían que sujetarse y obedecer a nuestro amado Señor Jesucristo, a la palabra de Dios, y de entender que
ellos estaban en una condición deplorable antes de que el Señor los tome, de que ellos no debían olvidarse de dónde Dios los sacó, porque estos amos, antes de ser creyentes, ellos eran siervos del pecado, eran mendigos, andrajosos, pobres, eran ciegos, desventurados, y ya por la gracia de Dios y por la misericordia de Él, el Señor los saca y los traslada al reino de luz. Y obviamente, como ellos son representantes del reino de Dios aquí en la tierra, deben reflejar directamente esto para con sus subalternos, como decir, o subordinados, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que Pablo les está diciendo a los hermanos que tienen empleados que ellos deben de hacer lo que es justo para con ellos. En otras palabras, deben de reflejar el amor de Dios para con ellos. Y cuando habla de ser justos, es decir, que cada obrero es digno de su salario, ellos debían reconocer a sus servidores el salario justo para cada uno de ellos. Esto es, por ejemplo, lo contrario cuando nosotros estábamos viendo en el verso 22, cuando Pablo en cambio aquí habla acerca de los que son siervos, y les decía: siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, todo implica directamente la sujeción a Dios, es decir, estos consejos de los deberes sociales que tenemos como creyentes, tanto como para las esposas, porque nosotros vemos que Pablo en el verso 18 en adelante habla y les da consejos prácticos a las que son casadas, a los que son maridos, luego a los hijos, se dirige a la iglesia, posteriormente se dirige a aquellos que son empleados y ahora en cambio está dirigiéndose en el capítulo 4 a los que son en cambio empleadores o son personas que tienen subordinados. Entonces, justo tiene que ser una persona sin importar la condición en la que se encuentre, sin importar la situación económica en la que esta persona viva. Y mucho más si una persona tiene a alguien que le está cooperando, apoyando, está trabajando para él en su empresa, en su industria, o en su oficina, en su consultorio. Tiene que ser muy ético y tiene que también, mis queridos hermanos, reflejar el amor de Dios a través de acciones justas. Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de que el nombre del Señor no sea blasfemado entre los incrédulos, ¿no? Porque esto es el cristianismo. Nosotros ahora entendemos que la vida cristiana no es que es fácil, que de golpe uno dice, bueno, yo amo a Dios, yo sigo los caminos correctos de mi amado Jesús, pero también el Señor nos dice, bueno, si tú amas a Dios, demuéstralo también con tus acciones. Si tú eres jefe en una empresa, demuéstralo. ¿Cómo te estás comportando tú con tu empleado? ¿Cómo eres con él? ¿Eres áspero, agresivo? ¿Eres autoritario, muy severo? ¿Le estás pagando lo que es delante de Dios, lo justo? ¿Le has afiliado al seguro social? Porque si yo tengo un empleador y él es cristiano, obviamente él tiene que saber que hay en la tierra leyes, que él tiene que someterse y que tiene que beneficiar también a su trabajador, ¿no es cierto? O a su subordinado. Caso contrario, amados hermanos, estamos faltando a la ley de Dios. Lamentablemente, en la vida práctica yo he visto y conozco casos de hermanos que tienen posibilidades y tienen sus empresas y les tratan mal y golpean a los empleados. Y esto no debe ser así, porque después viene directamente las murmuraciones y la gente dice, pero ¿cómo? Si esta persona dice que es creyente, que va a la iglesia tal o X denominación, pero mira cómo actúa con sus empleados, con sus trabajadores, es prepotente, es arrogante, les roba, no los afilia al seguro social, los manda sacando, no les hace un contrato. Entonces, amados hermanos, yo podría decir que esos amos no podrían pues considerarse como creyentes, ¿no creen ustedes? Porque si su actuar, su carácter es constante y aún están ya muchos años en la iglesia y siguen así, yo les puedo decir que deberían analizarse y examinarse a través de las escrituras si verdaderamente son o no son hijos de Dios. Porque también debemos saber que hay mucha gente religiosa que está dentro de las iglesias
que profesan ser cristianos, que profesan amar a Dios, que dicen que Dios es su todo, pero afuera de las cuatro paredes del templo donde están congregándose son otra cosa. Entonces, amados hermanos, Dios desea que por sobre todo nosotros seamos sinceros, seamos honestos delante de Dios. Y qué mejor para aquellos quienes tienen un empleado, tienen una persona que está sirviendo, ellos deberían reflejar a Cristo a esas personas. Hasta incluso el objetivo de todo esto, como les compartí a través de esta carta, es que nosotros podemos ser esa luz y a través de nuestro testimonio podemos también impactar a otras personas y podemos también predicar el Evangelio a otras personas. Obviamente, lo que va a transformar no es nuestra conducta ante las personas, pero sí tiene mucho que ver. Lo que puede transformar el corazón de las personas es la palabra, es decir, el Evangelio de Dios. Entonces, entendamos esto, ¿no? Bueno, seguimos con el estudio. Estamos aquí en casa y obviamente, pues, aquí está mi familia, están dedicados a hacer actividades, así que tranquilos. Si de pronto escuchan ruidos y cosas así. Pero bueno, vamos a lo que dicen las Escrituras. El versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Qué importante es la oración. La oración es el principal recurso para que nosotros podamos directamente buscar la voluntad de Dios. Y cuando buscamos la voluntad de Dios es que debemos nosotros orar tal como Dios quiere en base a esa voluntad. Sabemos que la oración es el canal que nos une, es decir, el canal que une el cielo con la tierra. Y a veces hay personas que piensan que la oración es el último recurso porque tratamos, incluso yo me incluyo, creo que alguna vez hemos tratado nosotros de buscar la solución en las cosas de este mundo. A veces nos apoyamos en los hombres, en los recursos, en el trabajo, en la profesión, pero no nos damos cuenta que hay directamente la necesidad de apoyarnos delante de Dios. Orar es hablar con Dios. Y si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que tener una intimidad constante con el Señor. No puedo decir que yo soy cristiano si yo no tengo una comunión constante con el amo y Señor de mi vida. Entonces, Pablo les está diciendo a los hermanos que deben perseverar en la oración. Note aquí esta palabra, perseverar. Esta palabra perseverar también quiere decir permanecer vigilante constantemente. Eso es el significado. Entonces, debemos como cristianos permanecer vigilantes constantemente en orar, en clamar. Recuerden ustedes que entre la armadura que Dios en Efesios capítulo 6, una de las armaduras del cristiano, ¿sí?, por el cual nosotros debemos siempre utilizar es la oración. Sin perder el texto, vamos por favor por un ratito a la epístola de los Efesios. Quiero que me acompañen. Y en Efesios capítulo 6, ¿sí?, dice la palabra lo siguiente. Dice esto, Efesios 6, verso 18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con perseverancia. Aquí está también esta palabra perseverancia. Y súplica por todos los santos. Entonces Pablo aquí nos explica de una manera más abierta respecto a la oración. Pablo está diciendo que debemos orar en todo tiempo. Y orar en todo tiempo implica que nosotros debemos estar conscientes de Dios en todo lugar. Mire, cuando vamos nosotros a Mateo capítulo 7, habla acerca de la regla de oro, nuestro amado Señor Jesús, que es acerca de la oración. Y cuando Él dice que cuando nosotros oremos, entremos a nuestro aposento, que se refiere directamente a nuestra habitación. Pero cuando ustedes vienen y dicen, pero ¿cómo? Yo no puedo estar en mi habitación las 24 horas orando, porque aquí Efesios 6:18 dice que oremos en todo tiempo. Esto lo que quiere decir es que en nuestra vida personal nosotros debemos directamente clamar al Señor
en nuestro diario camino. Y entonces aquí, como estamos viendo, bendito Señor, dice que debemos orar en todo tiempo. Y decíamos, bueno, orar en todo tiempo, ¿cómo es esto de estar en mi casa a las 24 horas? No. Esto quiere decir que nosotros debemos ser conscientes y tener una relación constante con el Señor. Yo en mi trabajo puedo tener una comunión con el Señor perfecta, hablar con mi Señor, decirle al Señor, mira, ¿qué te parece si yo voy a hacer esto, aquello, esto? Entonces yo puedo incluirlo al Señor en todas las cosas que yo haga. Implica tener una consistencia de pensar constantemente en Dios, de meditar las escrituras constantemente. Esto no quiere decir que si tú te dedicas a pensar en la palabra de Dios, a meditar en ella, ya sea en tu universidad, en tu colegio, en tu trabajo, en tu empresa, en tu consultorio, no quiere decir esto que tú vas a descuidarte de las actividades que tú tengas que hacer. Pero aquí habla de algo precioso y que sí implica tener una relación personal con nuestro amado Señor a solas. Porque aquí dice orando de todo tiempo, pero dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces yo creo que suplicar en el Espíritu implica tener un tiempo a solas con Dios, porque tú no vas a expresar esa súplica en la calle o en el trabajo cuando estás con tus pacientes o con tus clientes o con tus trabajadores. Pero cuando tú estás a solas puedes suplicar, ¿no? En el Espíritu, clamando. ¿Cuál es el objetivo directamente de clamar? Porque Pablo les está diciendo que oren con toda súplica en el Espíritu. Y note aquí la palabra también la palabra dice aquí, velando en ello con toda perseverancia. Es la misma palabra que encontramos también en Colosenses capítulo 4, verso 2, cuando dice perseverad en la oración. Pablo no solo que cogió y les dio este consejo nada más porque se inventó, no. Él era una persona que vivía el Evangelio. Era una persona que practicaba lo que predicaba. Él perseveró en la oración y por eso, en base a su ejemplo, les comparte esta carta, les escribe a los hermanos. Les dice, perseveren, sean constantes, consistentes en la oración, que nada les detenga, que busquen directamente al Padre, pero en oración. Estoy parafraseando. Aquí, volviendo a Colosenses capítulo 4, verso 2, dice, velando en ella, dice, con acción de gracias. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con reverencia, con temor y con temblor. No estamos acercándonos a cualquier persona. No estamos dirigiéndonos a cualquiera. Discúlpeme, tengo que ser claro y en esto ser enfático. Nos estamos directamente relacionando con nuestro amado Señor, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Dueño del universo entero. Entonces yo tengo que dirigirme con mucha reverencia, con mucho temor, con mucho temblor. Y el verso 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Note aquí que Pablo les está hablando acerca de su situación. Él estaba físicamente en una cárcel, y yo ya lo expliqué en otros temas anteriores. Pero ¿qué es lo que diferenciaba a Pablo de los otros presos? Pablo, un hijo de Dios que tenía una libertad interna preciosa, extraordinaria, y que las paredes no les impedían directamente predicar el Evangelio. Quiero decirles algo. Los obstáculos que se presenten en tu vida, los muros que se quieran levantar para tratar de impedir que tú ejerzas ese ministerio precioso que Dios te da, no impedirá, amado hermano, que la palabra fluya y corra al corazón del necesitado. Te puedo decir algo. Pablo escribió esta carta desde la cárcel. ¿Acaso la palabra estuvo presa? Si Pablo estaba físicamente encerrado en una cárcel, yo te hago una pregunta. ¿Acaso la palabra no salió de esos muros y no fue a oídos de los hermanos en Colosas? ¿Acaso esta palabra, amados hermanos, no ha venido a nuestros oídos hoy en día? Déjame decirte algo. Qué precioso que es el ministerio del Espíritu Santo, cuando Dios usa a sus hijos.
Nada puede impedir de que la palabra, amado hermano, corra y fluya. Esta palabra es tan grande porque Pablo está diciéndoles, yo estoy preso, pero él les anima a que sigan en oración y que oren no solo por él, sino que oren también por los que estaban al frente de las congregaciones, de los líderes, de los siervos que estaban al frente, porque obviamente Pablo fue un apóstol que estableció iglesias, ¿sí?, por el poder del Espíritu Santo, y allí él también, con la dirección de Dios, levantó hombres fieles, ¿sí?, no por emoción, porque Pablo no era un emocionalista que puso a una persona en el ministerio porque hablaba bonito o porque tenía una buena apariencia, nada que ver, sino que eran hombres directamente fieles, ¿sí?, hombres colaboradores, así como cuando nosotros iniciamos esta carta. ¿Recuerdan ustedes de quién se estaba hablando cuando iniciábamos la carta a Colosenses? Y qué hermoso es aquí cuando Pablo estaba enfatizando directamente a Epafras, a un colaborador fiel que compartía y predicaba la palabra del Señor con fidelidad y amor para los hermanos. Entonces, notemos esto, que esto es de suma importancia, mis queridos hermanos. Es precioso, amados hermanos, porque los siervos de Dios no son levantados a dedo, ¿no? Dios les da ese don y Dios les respalda, hermanos. No es el hombre el que respalda, es Dios. Y Dios dará directamente sintonía, te abrirá las puertas y permitirá que tú llegues donde el necesitado. Entonces, qué precioso es, porque Pablo dice, clamen, intercedan al mismo tiempo por nosotros. Note que esto está en plural, no está él hablando solo de él, no está diciendo oren solo por mí. Él no es egoísta, él está haciendo por nosotros. Quiero decirles algo, mis queridos hermanos, perdón. El apóstol Pablo, en esta carta, no solo estaba incluyendo a los hermanos en Colosas, sino a todos los hermanos que iban a incluirse en un futuro a la iglesia de Dios. Esta carta es para nosotros, y nosotros debemos practicar esto. Debemos orar por los siervos en todo el mundo, no solo por los siervos de la congregación donde tú estás, sino por los siervos en todo el mundo, para que el Señor abra puerta, dice, para la palabra. Saben que siempre va a haber obstáculos, mis queridos amigos y hermanos, a la predicación del Evangelio. Va a haber oposición satánica. El demonio no desea que la palabra corra y fluya. Tratará de impedir, pero Dios es más grande, hermanos. Pablo dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es necesario clamar para que el Señor toque el corazón de las personas que escuchan la palabra. Es necesario clamar y mojar el terreno. Nosotros no debemos directamente lanzarnos a predicar sin haber tenido un tiempo de comunión, amados hermanos, de calidad con nuestro amado Señor. Y cuando hablo de calidad, quiero decir un tiempo de veras, donde el siervo se sumerge y tiene esa relación personal con nuestro amado Señor. Dice aquí, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Gloria a Dios, porque esto es un gran privilegio, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Dar a conocer el misterio de Cristo. Este misterio ha sido revelado a nosotros. ¿De qué misterio está hablando el apóstol Pablo a los hermanos allí? Del Evangelio. Qué precioso, el Evangelio no está preso. El Evangelio sigue predicándose. Como decía un hermano, y quiero agradecerle a Dios por la vida de mi querido pastor Richard Muñoz, cuando compartía en un mensaje y tomo estas palabras. Cuando hablaba acerca de los dones espirituales, él decía que los dones hacen ruido. Y él decía, por eso yo en este momento estoy haciendo ruido, estoy predicando el Evangelio. No puede callarse el corazón que arde por las almas que necesitan a Cristo. Y esos corazones no son cualquiera. No son todos los que tienen el amor por las almas, hermanos. No son todos los que realmente aman a la gente que se está perdiendo.
No estamos aquí nosotros buscando exhibirnos, ni tampoco buscando protagonismo de nadie. Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria y honra del Señor. Por eso me gusta cuando Pablo les dice que oren, que clamen por todos los ancianos, por todos los hermanos que están dedicados a la palabra, para que den a conocer el Evangelio de Cristo, porque esta palabra misterio se refiere al Evangelio y a las riquezas de Cristo. Y aquí dice, por el cual yo estoy preso. Era inevitable saber que él estaba detenido. ¿Y por qué estaba preso? Estaba preso, mis queridos hermanos, porque estaba predicando el Evangelio, por consecuencia de predicar la palabra. No por ser un malhechor, no por robar, no por matar, sino por predicar las Escrituras. Esto demuestra que todo verdadero hombre de Dios que quiere ser fiel a Cristo tendrá que sufrir persecución. Y va a venir una persecución. Y debemos estar preparados, porque el apóstol Pablo les estaba preparando a los hermanos en Colosas para lo que iba a venir. Sabemos nosotros, amados hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad. ¿Qué impedía de que Pablo escribiera las Escrituras? Díganme ustedes. Nada. ¿Qué impide de que el siervo de Dios predique el Evangelio? Nada. Nada nos puede impedir. La palabra de Dios, amados hermanos, por eso les digo, no puede estar encerrado en cuatro paredes. No te acostumbres a extender el Evangelio solo a los hermanos donde tú estás predicando. Extiéndete más allá, porque la necesidad está afuera, mi querido hermano. Tanto está dentro de nosotros, es decir, en la necesidad la tenemos nosotros, la tienen los hermanos de una congregación, pero afuera hay necesidad, hermano. Bueno, creo que estoy hablando, mi hablar es evangelístico, ¿no? Por el ministerio que Dios a mí me ha dado de evangelismo. Pero yo puedo decirle algo, hermano. Todos estamos llamados a evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Predicar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que Pablo aquí está diciendo, que oremos, clamemos los unos por los otros. No debemos mordernos, no debemos tener ira, celo. Que si el hermano Dios lo ha levantado, gloria a Dios. Que si de pronto la hermana está predicando el Evangelio, pero es de otra congregación, ¿por qué me voy a enojar, hermano? ¿Por qué me voy a sentir mal si la hermana está en los parques repartiendo tratados? Que porque si el hermano Gabriel está ahora en su canal predicando el Evangelio, me enojo. No, hermanos, esto no es del Señor. Ya debemos dejar a un lado, amados hermanos, los pañales. Ya debemos dejar a un lado los rudimentos del mundo. Debemos dejar a un lado la inmadurez espiritual. Dios nos está llamando a madurar, a crecer, avancemos. Sigamos para adelante, hermanos. Ya no estamos para mordernos entre hermanos, para sacarnos los cueros, hermano. Eso es lo que el diablo quiere, es causar división entre la misma familia de Dios, y eso no puede ser. No puede ser admitido esto, hermanos. Debemos volvernos a Dios. Si tenemos queja contra alguien, pidamos perdón a Dios, volvámonos a Él, seamos humildes. Si de pronto alguien te cae mal, te fastidia, aprende tú a practicar el Evangelio y ve donde el hermano y dile en la cara: hermano, me caías mal, hermano, me sentía así contigo, no me fastidiaba lo que tú hablabas, y hoy quiero pedirte perdón, hermano, quiero pedirte que me perdones por cómo he sido, si de pronto te he fallado, si de pronto he hecho cosas. Yo no estoy aquí usando este medio para, amado hermano, hablar en base a dolores internos, sino que estoy siendo guiados por el Espíritu Santo. El Señor sabe, amado hermano, que estuve clamando una tarde entera para poder en este momento predicarte esta palabra. Porque yo no me gusta venir, hermano, y prender una cámara y dedicarme a hablar por hablar nada más como un loro. No, es necesario que nos dejemos guiar por el Espíritu. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para la edificación del cuerpo de Cristo. A Pablo le llegaron noticias, ¿no? Ve, pero estos están predicando en el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, Pablo no se enojó porque había gente que, ya sea de ira o enojo o de contienda, predicaba el nombre de Jesús, pero él dijo: bueno, sea como sea, lo importante es que la palabra de Dios y Cristo está siendo conocido, está siendo predicado. Amado hermano, qué precioso es que todos nos unamos en ese vínculo perfecto del amor y dejemos a un lado las diferencias.
y dejemos a un lado los rencores pasados y perdonemos y nos volvamos al Señor y avancemos. Avancemos, pongamos el hombro en la obra, que no solo está en la iglesia Renacimiento, en la iglesia Bautista Betania, en la iglesia de la República, no. Somos un solo cuerpo, amados hermanos. Hoy más que nunca, en este tiempo de pandemia que estamos atravesando, debemos estar más unidos, hermanos, que antes. Recuerde usted que el diablo en este momento está unido con los demonios para causar daño. Y no puede ser que la iglesia esté desmembrada, hermano, y que los hermanos estén resentidos. Dejemos a un lado eso, amados hermanos. Porque recuerda usted que en la predicación que compartimos con anterioridad, Pablo les estaba hablando, hermanos, acerca de algo práctico. Les estaba diciendo a ellos que deben de quitarse de su corazón todo enojo, ira, contienda, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de la boca. Ya no podemos seguir así, amados hermanos. Ahí está. Por ejemplo, vamos a Colosenses capítulo 3. Vea lo que dice, hermano, el verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Deje la ira, hermano. No, deje el enojo. Si usted estuvo enojado con alguien, deje el enojo. Deje la malicia, deje la blasfemia, deje de calumniar al hermano, deje de criticar el ministerio del pastor X, Y, Z, hermano. Ore por ese hermano. Hermano, cuando los dones producen ruido, para la gente religiosa el ruido va a ser fastidioso. Pero para los hijos de Dios este ruido que producen los dones, como decía mi hermano Richard Muñoz, va a ser de gran bendición. Porque el gran sacerdote, el sumo sacerdote que es Jesús, está ministrando. Está ministrando, amados hermanos. Y vemos cómo el mover y la obra del Espíritu no se detiene. Pablo dice en el verso 4 de Colosenses 4:4, para que lo manifieste como debo hablar. Obviamente, ¿qué es lo que Pablo tenía que dar a conocer? ¿Qué es lo que tenía que hablar? Tenía que dar a conocer a Jesús. El objetivo de cada hijo de Dios es dar a conocer a Cristo. Nuestro objetivo no es hablar de marketing, no es hablar acerca de la economía empresarial, que son cosas, amados hermanos, que se puede usar en el aspecto secular, pero en las cosas espirituales lo que estamos llamados es a predicar la palabra, la sola escritura, solamente la Biblia. Nuestro objetivo no es hablar de nuestra vida personal, no es hablar acerca de los viajes que yo he realizado, no es hablar acerca de qué bonita que es mi esposa, o qué bonito que es mi marido, o qué chéveres que son mis hijos, o qué chéveres que son mis primos, mis primas, mis tíos. No es para que tú uses el púlpito para elevar tu ego. Que Dios te baje, hermano, si estás con esas intenciones. La palabra del Señor tiene que ser proclamada, ese es el objetivo, punto. No necesitamos nosotros métodos ni fórmulas humanistas. No queremos que nos hables de psicología. No queremos que se predique directamente del socialismo, de la filosofía, ni de la antropología. Que hay cosas que tienen que ser explicadas, amados hermanos, a través de una homilética, de una hermenéutica y sistemáticamente, y a través de la predicación expositiva, obviamente. Pero nos dejamos llevar por el Espíritu, amados hermanos. La única herramienta que tenemos es esto, mi querido hermano, la palabra, la oración y la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos la unción. El Señor dice que la unción nos hará conocer todas las cosas, amados hermanos. Precioso es porque lo que yo tengo que hablar, tengo que proclamar, es directamente en las Escrituras. Qué bonita es esta fórmula en clave que Pablo les está diciendo a los hermanos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hablar? Tienen que hablar la Escritura, tienen que hablar la palabra, porque hemos sido llamados que hijos de luz, somos hijos de luz, somos sal en este mundo. Qué precioso, amados hermanos, porque también aquí, si nosotros nos decimos que somos creyentes, debemos exponer la palabra, pero también debemos vivir esa palabra para con no solo los que están en la iglesia, sino para con los que están afuera. Nuestro vivir las 24 horas tiene que ser tal como nosotros nos presentamos en cámara, hoy por la situación de que no podemos reunirnos, y
Asimismo afuera tenemos que ser con las personas tal como nosotros somos, amados hermanos, cuando predicamos. La palabra andar, esta palabra andar tiene que ver con una palabra griega que se llama paripateo o el estoicheo. Hay dos clases de andar, un andar individual que es el andar del creyente con el Señor y el otro andar que es como cuando los soldados marchan iguales, y esto habla del cuerpo, habla de la unidad. Dios quiere que andemos individualmente en santidad delante del Señor, y cuando estemos como iglesia, como un ejército unidos, debemos, amados hermanos, tener ese mismo sentir, un mismo propósito, un mismo deseo. No podemos, amados hermanos, estar divididos por estas cosas, porque Dios es un Dios de orden. Por eso Pablo les dice en el verso 5, andad sabiamente para con los de afuera. Ahora, cuando habla de los de afuera, Pablo aquí se estaba refiriendo para aquellos que no estaban aún en la congregación. Esto quiere decir para la gente que no conoce a Cristo. Está hablando de los incrédulos. Porque aquí dice, redimiendo que el tiempo le pertenece a Dios. El tiempo fue creado por Dios para nosotros. Recordemos que Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio, porque Él es Dios. Pero, amados hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Cómo nos estamos conduciendo? Yo le decía a una hermana que el hecho de que estemos nosotros encerrados en nuestras casas no quiere decir que la carne ha menguado por estar encerrada en cuatro paredes. Seguimos trabajando y debemos nosotros esforzarnos por vivir en el Espíritu aún en nuestras casas. Porque tomemos en cuenta que cuando hay, amados hermanos, una situación compleja, la carne aflora, sea que estemos en casa o donde sea. Y entendamos que debemos nosotros entregarnos a Dios. En nuestra casa debemos morir a la carne, debemos vivir en santidad, debemos recordar lo que Pablo pasó. Yo le decía a mi hermana, le decía, mira, a veces no podemos como cristianos desesperarnos constantemente o angustiarnos constantemente cuando estamos encerrados por esta situación del confinamiento. Recordemos lo que pasó Pablo. Pablo estuvo en una cárcel y era una cárcel pequeña y era oscura, y ahí tenía él un escritorio, obviamente tenía el lecho donde dormir, tenía la pluma, tenía la tinta, los pergaminos, pero Pablo se gozaba en ese lugar frío, en ese lugar oscuro, donde probablemente hasta también habían ratas, hermanos. No es como hoy, nosotros estamos encerrados en esta casa, tenemos un patio grande, tenemos espacios verdes, tenemos muchos lugares, tenemos un cuarto de estudios, tenemos un corredor grande, estamos aquí, no solo mi persona, sino están mi papá, mi mamá, mi hermana, igual mi cuñado, porque la casa es grande. Entonces digo, gracias Dios porque estoy con mi familia. Pablo estaba solo en esa celda. Entonces esto es ¿cómo se dice? Es una mansión en comparación a lo que Pablo pasó. ¿Y por qué nosotros nos desesperamos? Por eso yo le decía a mi hermana, imagínate si hubiésemos estado en una cárcel como Pablo, ¿qué hubiese pasado con nosotros? Hubiésemos estado ya muertos ya. Pero solo es el poder del Espíritu Santo. A lo que voy es que es la dependencia total que nosotros debemos tener con el Espíritu para que nosotros estemos, amados hermanos, de pie. Y hoy estamos de pie gracias al Señor, y le damos gracias al Señor por esta palabra, porque al final dice, el verso 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal. Amados hermanos, que nunca salga de la boca de cada uno de nosotros palabras hirientes que golpeen a las personas, palabras provenientes de dolores internos, de enojos y resentimientos. Que nunca nosotros usemos, amados hermanos, los medios de comunicación para criticar y juzgar a los hermanos. Tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos. La palabra sazonada con sal, con gracia, es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe de producir tu hablar, tus actitudes? Obviamente, un impacto para la gente que no conoce al Señor. ¿Qué es lo que debe producir nuestra forma de ser? Un impacto para la gente que no conoce a Dios. Gracias a Dios por esto, mis queridos hermanos. Porque Pablo dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos? Que deben ellos pedir sabiduría a Dios para que ellos puedan responder a las personas. Obviamente, habían hermanos complicados, habían personas con temperamentos difíciles en la congregación y aún fuera de la iglesia.
Ahora nosotros, amados hermanos, debemos saber cómo responder a las personas que son difíciles de tratar, a los hermanos que son también complicados a veces, hermano, más aún a la gente que no conoce a Dios. Solo a través de permearnos con las Escrituras, de llenarnos del Espíritu Santo, a través de la palabra, de vivir vidas controladas por el Espíritu Santo, vamos a poder responder, amado hermano, con sabiduría. Debemos pedir mucha sabiduría a Dios, mucha sabiduría, pero también depende de nosotros adquirir esta sabiduría al estudiar las Escrituras. Queridos hermanos, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos ha dado en este tiempo, en esta tarde. Y bueno, vamos a orar para terminar este tiempito de oración, de compartir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte que ella siga fluyendo y corra, Señor, como esos ríos al corazón de cada persona que escucha el mensaje. Queremos, Señor Dios mío, que toques nuestras vidas, que nos cambies, nos transformes. Queremos pedirte, Dios mío, que cambies nuestra manera de ser, Señor. Internamente cada uno de nosotros necesitamos más de ti. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos y hermanas que escuchan este mensaje en sus casas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Un gusto, un abrazo grande para ustedes de aquí desde mi casa. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo en otra próxima y seguimos, amados hermanos, sostenidos de la mano del Señor. Bendiciones. Que Dios los bendiga.